Entonces vamos a continuar, hermano. Estamos en la serie del Evangelio de Juan. Ya aprendimos que Él es el Logos. ¿En qué estudiamos la semana pasada? Los que vinieron. Las bodas de Canaán. ¿Se acuerdan? Hubo una boda, se acabó el vino y Jesús hizo un milagro. Transformó algo que no era por algo que ahora es. Y solamente Dios tiene el poder de hacer eso. Transformar algo que no es por algo mejor. Amén. Por algo que era imposible para el hombre, para Dios es posible. Y Dios lo hizo y la fiesta siguió. Y vemos una característica de Jesús, que Jesús es compasivo. Amén. Jesús es perdonador. Pero ahora vamos a ver en esta historia, si ponemos el título, adelántalo, las bodas de Canaán. Posteriormente, ve yendo a tu Biblia en Juan capítulo 2. Y el texto que o el título, dice la purificación del templo. Ahora veremos a un Jesús diferente, ¿sí? Después de que convirtió el agua en vino, siguió la fiesta y todo, vimos atributos de Jesús. Ahora veremos otros atributos. Jesús se molestó a tal grado, ¿sí?, que dice que levantó las mesas, tiró a los cambistas, lo vamos a ir viendo. Y no eran mesas como las de ahorita, ¿no? De plástico. No, eran mesas de madera. Eran mesas. Jesús no era un enclenque, ¿no? A veces nos enseñan fotos así o imágenes de Jesús. No, Jesús era un carpintero, un ebanista. Y no usaban ahorita con la sierra tú cortas rápido, ¿no? Con el taladro. No, en esa época eran instrumentos rústicos. Jesús no era alguien débil físicamente, aparte de su carácter. Y veremos otro atributo de Dios. Hermanos, ¿Dios es amor? Pregunta, ¿Dios es amor? Sí, y nos gusta esa parte, ¿no? Dios me ama, Dios me perdona. Así sea el hombre más pecador, Dios me ama. Sí, pero porque te ama, no te va a dejar igual. Y dice que Dios al que ama, corrige, disciplina. Hay un amor adulto. Hey, ¿a dónde vas? Y quiere lo mejor para ti, para mí. Y Él forma nuestros caracteres y quita cosas que estorban a veces a nuestra vida. Y hoy veremos en esta historia esto, ¿sí? ¿Cómo aprendemos, cómo estudiamos la Biblia? A través de 3 pasos. Leemos el texto, interpretamos el texto, ¿sí?, y aplicamos el texto. Entonces, gracias a Dios tenemos las escrituras ya. Entonces vamos a ir leyendo el texto que vamos a desarrollar. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos acompañe esta mañana. Vamos a interpretar y verás lo hermoso de la interpretación. Y vamos a tomar para hoy qué nos sirve esta historia. ¿Les parece? Les estoy avisando lo que vamos a hacer. ¿Sale? Vamos a leerlo. Este mismo texto o esta misma historia, los teólogos dicen 2 cosas. Esto de la purificación del templo aparece en el Evangelio de Juan en el capítulo 2, ¿sí?, al inicio de su ministerio. En los evangelios sinópticos como Mateo, Marcos y Lucas, aparece casi al final, antes de ser crucificado. Hay 2 posturas. Número 1, que Jesús lo hizo 2 veces, o sea que lo hizo al inicio de su ministerio, como dice Juan, o lo hizo al final. O sea que fueron 2 veces que Jesús purificó el templo, al inicio y al final. Esa es una postura. Otra postura es que Juan lo puso al inicio y que es el mismo acontecimiento que narran los demás. Cualquiera de las 2 posturas es buena, ¿sí? Lo importante es lo que Jesús hizo y lo vamos a ir aprendiendo. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leerlo, ponme la primera y nos ponemos de acuerdo. Yo leo uno y ustedes leen el siguiente texto. ¿Les parece? A ver cómo nos sale, en voz alta, fuerte. Esfuérzate en ver y leer el texto. Entonces, comienzan ustedes a la cuenta de 3. ¿Les parece? 1,
2, 3. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Mas él, hablando del templo de su cuerpo. Amén. Si gustas cerrar tus ojos, vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos ilumine, que Él nos revele este texto, que habla en nuestras vidas y que ponga en nosotros un corazón enseñable. Así díselo: Señor, pon en mi corazón un corazón enseñable, que lo que tú quieras hablarme hoy pueda ser humilde para recibir el consejo. Te lo pedimos, Señor. Padre, te pedimos que tomes el control de esta reunión, de nuestras vidas. Todo lo que sea externo a nosotros, el trabajo, las cosas de casa, las dejamos a un lado, Señor. Y hoy disponemos nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón para escuchar, para entender y para darnos el poder para ponerlo por obra en nuestras vidas. Ayúdanos, amado Padre. Solamente tú puedes hacerlo en nosotros. Y la palabra de Dios tiene el poder para transformarnos. Te lo pedimos esto, amado Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos entonces. ¿Qué es la regla del contexto? Mucha gente toma textos de la Escritura y los sacan de la historia, del mensaje, y predican lo que ellos quieren predicar. Nosotros, o la Biblia, tiene reglas de interpretación. Una de ellas es la regla del contexto, y tenemos que ver qué sucede alrededor del texto, en el contexto histórico, en el contexto situacional, ¿sí?, en el contexto político religioso que se vivía en esa época y cómo sucede el día de hoy. Este texto de vender cosas dentro del templo, muchos lo aplican a lo natural. Hermano, no deben de vender comida dentro del templo. No habla de eso solamente. Habla cosas más profundas. ¿Sale? Vamos. Demuestro unos textos para ir en el contexto. Esto que hizo Jesús ya estaba anunciado, ¿sí? Malaquías, que fue el profeta, el último profeta, 400 años antes de Cristo, escribió esto. ¿Cuántos años? 400 años antes de que Jesús viniera, dio este anuncio. Y dice así: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién era el mensajero? ¿Se acuerdan? Juan el Bautista, ¿sí? Y dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Quién va a venir al templo? El Señor. El término Señor significa dueño, Adonai. En esa época, solo a los que compraban esclavos, el esclavo tenía derecho a decirle al que lo compró, Señor, porque Señor significa dueño. Amén. Dice el texto: va a venir el mensajero primero, luego vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, porque el pueblo de Israel estaba buscando a Dios, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué apareció Jesús en el templo primero antes de hacer más cosas? Porque estaba profetizado. Amén. Y Juan lo acomoda perfectamente. Dice: va a venir primero mi mensajero y luego yo llegaré al templo a ver cómo está, a ver qué han hecho con lo que Dios había encargado. Hermano, ¿cuál es el propósito de un templo? De una iglesia. ¿Cuál creen? Enseñar. ¿Qué esperas de los que están dentro del templo? Santidad, ¿no? Bondad, desde que te saludan.
Tú esperas. Tú vas con el doctor y ¿qué esperas? Que sepa. Vas con el mecánico y ¿qué esperas? Pues que sepa de carros, ¿no? Si vas a un templo, tú esperas que todo lo que esté dentro de ese lugar represente al dueño, al Señor, ¿sí? Y Jesús vino a su templo a ver qué había pasado, porque Dios encargó al pueblo de Israel la salvación, el mensaje de salvación para el mundo entero. Entonces vemos la primera profecía. Eso es ver el contexto, por qué sucedió, por qué tuvo que ser así. Otro texto más. Ahí vemos el atrio, así se le conoce de los gentiles. No se aprecia muy bien, pero la parte de arriba es el templo, ¿sí? Tenía lugares donde estaban las mujeres. Un atrio es un patio. ¿Me explico? O sea, aquí, ¿cuál sería el atrio? El patio. Pero eran lugares de santidad, de adoración. Entonces, para meternos en el contexto, en donde sucedió esto, fue en el patio o el atrio de los gentiles, aquellos que no eran judíos, pero que querían adorar a Dios, al Dios de los judíos. Dentro del templo había también espacios para las mujeres, para los hombres, para los sacerdotes, y había un lugar santísimo donde solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote. ¿Sí? ¿Me expliqué? Pero bueno, al lugar donde llegaron era un patio grande, ¿sí? Donde podían llegar los gentiles, pero había una barda de 1,30 m a la cual no podían entrar ellos. Y había letreros que decía que si un gentil entraba a la presencia o más cerca de la presencia de Dios, era reo de muerte. No podían entrar. Y eso se lo inventaron ellos. ¿Me explico? O sea, el templo era el lugar donde Dios permitió que la presencia de Dios llegase. ¿Sabes que la gente, si iba a algún lugar, oraba hacia el norte? Dice que el sol sale por el norte. Y si tú volteas hacia el norte, vas a ir rumbo a Jerusalén. Entonces, cuando la gente oraba hacia el norte. ¿Por qué? Porque hacia el norte estaba en Jerusalén, y en Jerusalén estaba el templo. ¿Y Dios dónde estaba? En el templo. Esa era la idea que ellos tenían, que iba a haber un lugar en donde la presencia de Dios iba a habitar. Y tú, al entrar a ese lugar, estás entrando a su presencia. Esa era la figura que tenía los templos. Hoy, hermanos, no es así. ¿Dios habita en los templos? No. Dios habita en las personas. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos reunimos, formamos la iglesia. ¿Va? Y vamos a ir entrando. Entonces, ¿dónde sucedió esto? En el atrio de los gentiles. Otra profecía. ¿La pueden leer todos a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Amén. Yo le añadí lo de los gentiles. Ahorita les explico. Dice Isaías, 700 años antes de Cristo, había una profecía que decía: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, o sea, el templo. ¿A quiénes? Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? Para los judíos, para todas las naciones. Jerusalén iba a ser la metrópoli, iba a ser el lugar donde todas las naciones iban a ir para encontrarse con Dios. Imagínate, la gente dice: vamos a ver a Dios, vamos a la iglesia. Hoy Dios está en todos lados, pero en esa época el ir a Jerusalén, el ir a la casa de Dios, era algo espectacular,
porque literalmente la presencia de Dios estaba ahí. Hasta en el libro de Jeremías dice que por el pecado del pueblo, la presencia, el Shekinah de Dios se fue del templo. Y ya era un templo vacío, ministrado por hombres, pero ya Dios no estaba ahí. Qué triste es llegar a una iglesia donde Dios ya no está, porque el pecado abunda. Qué triste es llegar a una casa donde Dios no está ahí. Y donde Dios no está, hay maldad. ¿Sí? Dicen que la oscuridad no existe, que la oscuridad es el resultado de la falta de luz. Si tú prendes la luz en la recámara, aunque esté muy oscuro, se va la luz. Porque la luz no existe, dice. Perdón, la oscuridad no existe. Solo es la ausencia de la luz. El pecado es la ausencia de Dios. Si tú ves a alguien que está en pecado, en maldad, es que está en oscuridad, porque Dios no está en su vida y por eso refleja la ausencia de Dios en su corazón, en su mente y en su vida. Entonces, el templo iba a ser un lugar donde la gente iba a llegar. Y la única manera de acercarse a Dios, porque era pecador, es traer un sacrificio, un cordero. Estaba estipulado que había pecados que ameritaban la muerte, pero para que yo no muriera, yo traía un sustituto. ¿Me explico? O sea, yo pequé, yo tengo que morir, pero yo no me quiero morir. Entonces me traía un cordero y ese cordero moría por mí. Pero yo tenía que ver cómo moría ese cordero para que yo viera su sufrimiento, viera cómo su sangre, cuando el sacerdote lo degollaba, su sangre era derramada y yo estaba viendo cómo ese cordero moría por mí, hasta que moría y esa sangre era puesta delante de Dios para las personas ser purificadas. Entonces, la única manera de llegar a Dios, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde? Ok, ya llegué al templo, ya estoy en el lugar de Dios, pero ahora para que Dios me acepte, necesita un sacrificio, necesita un medio para que yo llegue a Dios. Ese medio eran los sacrificios. ¿Me explico? Entonces, se hacía el sacrificio y entonces su sangre me purificaba y yo podía hacer mis peticiones a Dios. Por eso Jesús es el único medio para llegar a Dios. ¿Qué nos hace entrar a Dios? El sacrificio de Cristo. No hay ningún otro medio para llegar a Dios. Ni la religión, ni las buenas obras, ¿sí? Ni los santos, ni nada. Solo el sacrificio de Cristo nos hace aceptos. Y 700 años antes de Cristo se le dijo no solo al pueblo de Israel, sino a todas las naciones que iba a haber un lugar donde ellos tenían que ir, porque se iban a encontrar con Dios, iban a traer sacrificios para llegar y estar a cuentas con Dios. Amén. ¿Qué causa el pecado en el hombre? ¿Qué sentimientos causa el pecado en el hombre? Lo hemos dicho: miedo, culpa y vergüenza. ¿Sí? Cuando alguien está en pecado, vive en temor, vive en culpas, se está culpando, vive en vergüenza, ¿sí? Delante de las personas. Hay algo dentro de sí que sabe que está mal, aunque nadie se lo diga. Aunque nadie te diga nada, tú sabes que estás mal. Tu conciencia te acusa y nunca se quitarán esos sentimientos hasta que seas libre a través del sacrificio de Cristo. Hoy en día, anteriormente era a través de animales. ¿Sale? Otra profecía. Dice en Jeremías 7:11, ahora lo leo yo: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Hace una pregunta. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Entonces, esa casa de adoración se convirtió ¿en qué? En cueva de ladrones. ¿Sabes que hoy muchos ladrones se esconden en las iglesias? Muchos pedófilos, muchos adúlteros. ¿Y dónde lo vas a buscar? Si tú quisieras buscar a un narcotraficante, ¿dónde lo buscarías? En los bares, ¿sí me explico?
¿Lo buscarías en una iglesia, a un narcotraficante? Difícilmente, porque se supone que en la iglesia pues hay gente que busca, puede llegar uno, pero se va a purificar, ¿no? Entonces mucha gente se está escondiendo dentro de las iglesias y no quieren cambiar, solamente se camuflajean y hacen sus fechorías. Y de eso tenemos historias, en toda la historia del ser humano ha sucedido. ¿Sale? Entonces nos estamos colocando en el contexto. Lo que Jesús hizo, estas dos profecías de Jeremías e Isaías lo dice. ¿Sale? Y un salmo que dice, el celo de mi casa me consume. Él estaba molesto, celoso de que en su casa estuvieran pasando estas cosas cuando debería ser una casa de adoración, devoción, búsqueda. ¿Seguimos? Ahora sí, ya entramos al texto. ¿Sale? Estamos aprendiendo. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, porque ¿en dónde estaba? En Canaán. Venía de la fiesta y ya de ahí se fue porque venía la Pascua. Dice que en esa época había un promedio de 2.500 personas que habitaban Jerusalén, pero en esa época venían de todas partes, eran convocados, había fiestas obligatorias para los judíos que tenían que subir a Jerusalén. Y ese lugar se volvía no solamente un lugar de adoración, sino un lugar de comercio. Eran las fechas donde más se vendía todo, donde todos los hoteles de esa época se llenaban, donde la casa, si tú tenías una casa y tenías un cuarto deshabitado, lo rentabas. O sea, la gente era un momento de fiesta, de algarabía, pero de santidad, porque la gente iba a ese lugar a celebrar la Pascua. Pregunta, ¿qué es la Pascua? ¿Cuándo se instituyó la Pascua? Muchos ya lo sabemos. Si no lo sabes, la Pascua, sí, que el término significa pasar por arriba, que es Pesaj, es cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto y el último castigo, que era la muerte de los primogénitos, Dios le mandó al pueblo de Israel sacrificar un animal, un cordero, tomar su sangre en un lebrillo, en una vasija, y esa sangre del cordero en las ventanas ponerle sangre, en las puertas ponerle sangre, porque el ángel de Dios iba a pasar. Eso significa Pesaj, iba a pasar por arriba, y cualquier casa que no tuviera sangre iba a morir el primogénito. Y en todas las casas de los judíos había sangre, había un cordero sacrificado. Y Pesaj, Pascua, pasó por arriba el ángel y siguió al lugar donde estaban los egipcios, y todos los primogénitos murieron. ¿Sí? Y ellos salen libres. Y esa fecha se conmemoró como hoy nosotros celebramos el Día de la Independencia. Fue el día de liberación. Entonces ellos celebraban cada año su independencia. ¿De qué? De Egipto. Fueron libres de la esclavitud y ellos celebraban su independencia, ¿no? Hay gente que deja de tomar y al año celebra. Tengo un año que dejé de tomar. ¿Qué está celebrando? Su libertad. Un día dije no al alcohol. Un día dije no a las drogas. Un día dije no al pecado. Hoy se cumple un año, Señor. Gloria a ti, porque ese día yo fui libre. ¿Te acuerdas cuando fuiste libre? ¿Te acuerdas cuando le entregaste tu vida a Jesús? Y si no te acuerdas, haz memoria. ¿Cuándo le entregaste tu corazón a Cristo? Y celébralo. Ese día, un día, Dios me salvó, Dios me alcanzó, Dios me liberó y me dio otra oportunidad de vida. Amén. Y celebras con gozo. Era día de celebración, pero día de purificación. Amén. Dice entonces que se avecinaba y eran vísperas de la Pascua. ¿Seguimos? Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas
allí sentados. Ahora escúchame esto. Dios era tan compasivo que no solo miraba a la gente que tenía dinero, sino aún gente que no tenía. Entonces, para hacer sacrificios, había desde bueyes en alto, los que tenían poco o medio, tenían ovejas. Y hay gente que no tenía más que palomas. Entonces, si no tenías bueyes y demás, con 2 palomas que tú sacrificaras, ya era. Imagínate que quieras limpiar tus pecados y no había cordero, bueno, 2 palomitas las llevabas. Entonces, cuando él llega al templo, imagínate que la tiendita que aquí tenemos está aquí. Deme un refresco, bebé. ¿Cómo crees que estaba ese lugar? Nos vamos a meter ahora en el escenario. Cuando tú lees la Biblia, hasta hueles. Miras los ojos de la gente. Te incomoda que estás escuchando la palabra y alguien llora, alguien hace ruido, alguien está hablando. ¿Te incomoda? Sí, por supuesto. ¿No? Te quieres concentrarte y te están golpeando la silla, no sé. Bueno, ahora imagínate, tú vas a adorar al Señor. Tú quieres presentarte delante de Dios y aquí a un lado, ve las ovejas, ¿no? El olor a estiércol. ¿Me estás escuchando? ¿Has escuchado el murmullo de las palomas? Puede ser una locura, hermano. Y aparte el diálogo entre, hey, ¿cuánto me das la paloma? No, acá está más barato, vente. O sea, era una locura eso que estaba pasando ahí. Y tú venías con toda la devoción, Señor. Todo estaba ahí terrible. ¿En qué momento tú te concentrabas para adorar? ¿Sí? ¿Qué tipo de personas había en el lugar? Vendedores de animales. ¿Sí? Y cambistas. Ahora quiero que veas el negocio que se estaba cociendo ahí. Vémelos pasando los animales. Ahí sí se alcanzan a ver un poquito, pero se ve. El negocio de los animales, faltan las palomas, ahí están las palomas. El negocio de los animales era, para empezar, no tenía que haber animales dentro del atrio. Bueno, ¿quiénes tenían el negocio dentro del atrio, dentro del templo? ¿Quiénes crees? Los sacerdotes encargados. ¿Sí? Por decir, si yo quiero vender algo allá afuera del portón, ¿a quién le tengo que pedir permiso? Al gobierno. ¿Sí? Pero si yo vendo algo aquí adentro, más que al pastor. Los que tenían el permiso de vender dentro del templo, ¿hasta qué punto fueron capaces? No vendieron las ovejas fuera porque tenían que pedir permiso al gobierno, a Roma. Las metieron dentro para ellos tener el monopolio de las ventas. Entonces, imagínate, la gente sabía que primero, ponme las monedas, por favor, tenía que traer un sacrificio para poder entregarse al Señor. ¿Sí? Pónmelas, ahorita te explico de las monedas. Entonces, si tú posicionándonos en Cozoleacaque, caminando de Minatitlán, ¿has caminado tanto? De Mina, yo recuerdo que nosotros nos íbamos del Naranjito hasta la alberca olímpica del Hidalgo, caminando. Estábamos chamacos, pero solitos. Ahora, llevando un buey, llevando un cordero, jalándolo, y no te hablo de esas distancias, hay gente que venía de muy lejos. Entonces se daba la opción de ya no traerlo, sino comprarlo dentro del templo. ¿Sí me explico? Entonces tenías que comprar el cordero para poder presentarte delante de Dios. Otro obstáculo, si tú traías el cordero, pasaba por los sacerdotes y el sacerdote decía, a ver, tráeme tu cordero. No, este cordero tiene chueca la oreja, no es acepto. Ya te trajiste un cordero de no sé dónde y no te lo aceptaron. Mucha gente que hacía mejor,
mejor allá lo compro. ¿Sale? Pero había una mesa de los cambistas. Esta era la moneda que se usaba dentro del templo. Todos los césares de Roma, cuando daban una moneda, ponían su imagen, su rostro. Entonces, rostro de personas no podían entrar dentro del templo en sus monedas. Tenían que hacer el cambio de moneda. ¿Sí? ¿Cuánto te cobran por cambiar de pesos a dólares? O sea, es tu propio dinero, nada más por cambiarlo te cobran un impuesto. Entonces, tú traías tu dinero, ¿sí? Querías comprar un cordero, una paloma, qué sé yo, pero no lo podías comprar con las monedas que traían imágenes de otros dioses o de otros emperadores. Tenías que hacer el cambio de moneda para la moneda del templo y ya te estaban cobrando un impuesto, ¿sí? Aparte, no era lo mismo consumir un refresco en la tiendita de la esquina que consumir un refresco en un restaurante, ¿sí o no? ¿Cuánto te sale? Casi el doble o el triple, depende del restaurante. Entonces los costos del lugar eran excesivos. El cambio de moneda, la compra del animal, o sea, todo eso era un obstáculo para que la gente llegara a Dios. Hermano, ¿qué es lo que pasa cuando mucha gente quiere buscar a Dios? Nos tocó un familiar que nos dice, le dijimos, lee la Biblia, estudia, busca a Dios. No, en la iglesia donde voy ya nos van a dar el primer estudio. Ok, la siguiente semana le dijimos, ¿y qué? ¿Cómo le fue en el estudio? Bien, dice. ¿De qué te hablaron? Del diezmo. Lo primero que le enseñaron es que tenía que dar el diezmo y si no, el Dios le iba a castigar y le iba a maldecir y le sacan Malaquías 3, etcétera, etcétera. Mucha gente pone obstáculos para acercarte a Dios. ¿Qué necesita usted para acercarse a Dios? Un corazón dispuesto, ¿sí? Humilde para poder hacerlo. Y decirle, Señor, perdóname. Y Dios está anhelante de que usted se reconcilie con Dios, de que usted busque a Dios, de que Dios ordene su vida. Amén. Y hoy ya no tiene que ir a Jerusalén. ¿Cuántos han ido a Jerusalén? Algunos pocos, ¿no? Pero imagínate ir a Jerusalén y te topas con todo esto. Era un obstáculo terrible, pero aún así, imagínate, la gente se esforzaba porque creían que hacía lo correcto. Entonces Jesús llegó y vio ese lugar, una locura. ¿Sí? Vamos. Dice, y bueno, regrésame la anterior. Regrésame. Una antes. Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, cuando debería de ser un lugar de paz, de amor, de unidad, de búsqueda. Todos deberían de estar orando, todos deberían de estar postrados. O sea, desde que tú entrabas, tú ya percibías el olor a paz. No, percibías el olor a ¿qué? A estiércol. Desde que entrabas la popó por un lado a ver si no la pisabas. O sea, eso era una locura. Y ahora ese lugar debería ser un lugar de santidad, de oración, de amor. Vamos a la siguiente. Dice, y Jesús, molesto, ha llegado a casa y lo que encargaste no se hizo. Al contrario, está todo para arriba. Te molesta, ¿no? Nada más porque no hay cuerdas, si no agarras las cuerdas y le das a tus hijos y al esposo y a la esposa. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo ¿a quién? A todos. Y las ovejas y los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Qué pasó, don Jesús? ¿No? O sea, Jesús que venía de hacer un milagro, ahora don Jesús estaba
se puso mal, se puso grave. No, Dios también se molesta. Dice la Biblia que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dice que Dios está airado con el impío todos los días. Con aquel que conoce la verdad y no la vive, Dios está molesto. Porque si conoces una verdad, deberíamos vivirla. ¿Me explico? Y causa molestia. Si ya sabes que lo tienes que hacer, ¿por qué no lo haces? Cuando no sabes, pues dice, bueno, no sabes, te enseño. Pero cuando ya se lo dijiste una, dos, tres veces y lo sigue haciendo, llega un momento que dices tú, oye, ya te dije, ya te lo dije varias veces, ¿por qué no lo entiendes? Bueno, Dios estaba molesto. Jesús llegó al templo de manera profética. Antes de predicar a otros lugares, llegó al templo, al lugar de adoración, y se había convertido un muladar. Se había convertido un lugar nefasto. Imagínate tener que te cobren un impuesto de más para hacer lo correcto. Hermano, ¿quieren que ore por usted? Tienen que dejar su ofrenda aquí en el altar. Eso es una locura y se vive en muchas iglesias. Hay videos, hay gente que dice, ¿quieren que Dios los bendiga? Vengan y pongan su ofrenda y entonces yo les voy a, porque yo tengo la presencia de Dios. Entonces para que yo ore, necesito que usted dé al Señor. Eso es absurdo, eso es terrible, eso ofende a Dios y tendrán su castigo. Amén. Entonces dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre un mercado. La casa donde Dios iba a reposar, un mercado. Mira cómo dice, pásalo. Ese mismo texto en Marcos dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito en Isaías, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y tristemente muchas congregaciones son así. En vez de presentarte el evangelio, primero están pensando en robarte. ¿Sí? Y con tristeza. Te cuento un testimonio. Dice lo que anda contando el pastor. Me platicó una compañera de trabajo. Ella no es cristiana. Le platiqué del diezmo, que nosotros ya no diezmamos, ¿sí? El diezmo pertenece al pueblo de Israel. Fíjate lo que me pasó, manito, me dice mi compañera. Dice, yo tengo una vecina que empezó a ir a una iglesia cristiana y todos los domingos me invitaba, manita, vamos. Y yo le decía que no. Y todos los domingos, pero de repente me dejó de invitar, dice. Dice, ahora ya la vecina no me invita, ¿qué le habrá pasado? Voy a ir, dice. Dice, ahí fui de chismosa, ella me dijo. Ahí fui de chismosa a preguntarle, vecina, ¿cómo está? Oiga, ya no he ido a la iglesia porque ya no me ha invitado. Dice, ahora que quería ir. No es cierto, nada más quería saber el chisme. Y le dice la vecina malamente, porque no es sano que usted, si usted es cristiano o fue a una iglesia donde le hicieron algo incorrecto, es incorrecto que usted se lo cuente a gente inconversa. ¿Me explico? Porque la gente inconversa, ¿qué va a pensar? Todas las iglesias son iguales. Entonces no es sano que usted le cuente a gente inconversa cosas negativas, porque va a afectar su fe. Que solito cada quien tenga su experiencia. Entonces ella le dice, mira, ¿sabes qué? Yo empecé a ir a la iglesia, todo muy bonito, muy, muy hermoso, las alabanzas, etcétera, pero nos pidieron que nos anotáramos para dar el diezmo. Y yo dije, sí, me anoté. Y cada que podía yo lo daba, dice, pero hace un mes yo no pude darlo, me quedé escasa de dinero y no lo di, dice. No pude darlo. Entonces, eso fue un domingo. El lunes llega el pastor con su esposa a la casa y me visitó. Yo dije, la qué padre, el pastor vino a verme, qué bonito.
Y me dice el pastor serio, hermana, venimos a verla por dos cosas. Número uno, para ver por qué no fue al culto, dice. Y número dos, que usted se anotó para dar el diezmo. Y venimos por el diezmo, dice. Dice, yo sentí frío, me quedaban 200 pesos para terminar la quincena. Y yo con toda la cara de alegría, por dentro sufriendo, le dije, sí, pastor, permítame. Fui a mi cartera, le di el dinero y se fueron bien contentos, dice. Y dije, yo no vuelvo a ir a ese lugar, porque ese lugar solamente le interesa mi dinero, no mi bienestar. Y hay mucha gente así. A Dios, escúchame esto, a Dios no le interesa tu dinero, a Dios le interesa tu corazón, a Dios le interesa tu vida, tu bienestar. A Dios no le interesa cuánto ganas, a qué te dedicas. A Dios le interesa que Dios se geste en tu vida y traiga sobre ti los frutos del Espíritu Santo. Amén. Y cuando tú des a Dios, le des por amor, por gratitud, sin ninguna exigencia y sea un acto de adoración a Dios. Amén. Y ese lugar se había vuelto cueva de ladrones, cuando debería de haber sido un lugar de adoración, sin obstáculos, que la gente viniera. ¿Sabes qué? Yo no tengo un cordero, no te preocupes. Mira, aquí tenemos corderos para la gente que no trae. Porque lo importante es que usted se reconcilie con Dios. No que compre, no que gaste, sino que usted se reconcilie con Dios. ¿Cuál es el propósito, hermano, para la cual llegó usted hoy? Para adorar a Dios. Pero también si usted anda mal, si usted está en pecado, va a vivir las consecuencias de ese pecado. Y Dios quiere limpiarlo. Dios no quiere que usted siga en esa condición. Y hoy, si usted se pone a cuentas con Dios, puede librarse aún de la muerte por consecuencia del pecado. ¿Seguimos? Dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de mi casa me consume. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque él estaba molesto, celoso, porque ese lugar debía de ser casa de adoración. Y lo habían hecho cueva de ladrones, un mercado, algo que no debía de ser. Lo que aparentemente iba a ser algo bueno para aquellos que venían de lejos, comprar su mercancía, ahora le estaban robando. ¿Sí? ¿Y cómo crees que regresaba esa gente? Triste, separado de Dios, no alcanzaban a encontrarse con el Dios que les habían prometido. ¿Sigue? Y los judíos respondieron y les dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Observa el texto. Ellos se pusieron a pelear con Jesús. No, o sea, le quitaron su negocio, le tiraron las monedas y todo lo demás. Ellos reconocían que estaban mal. ¿Me explico? Pero ¿qué sí querían saber? Ellos en el fondo sabían que un día iba a llegar el Mesías. Y ahora lo que ellos querían saber, si ese hombre era el Mesías. Dice, y los judíos respondieron, ok, estamos mal, ¿no? Pero, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Hay gente que reconoce que está mal, pero no quiere cambiar. ¿Conoces a alguien así? Sí, lo sé, estoy mal. Y luego, es que el problema no es que lo reconozcas, el problema es que quieras cambiar. ¿Sí? Entonces ellos reconocieron, pero dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Sigue? Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo volveré a edificar. Y mira, este era el tercer templo, embellecido por Herodes. Desde 20 años antes se comenzó a embellecer y aún no terminó de embellecerse hasta el año 63 después de Cristo. Y en el año 70 fue destruido. No era el templo de Salomón, que fue el primer templo, porque ese fue destruido por los babilónicos. ¿Sí?
Posteriormente, por el año 400, se comenzó a edificar el templo y había dos sentimientos en las personas. La gente adulta admiraba el templo de Salomón. Le hicieron un nuevo templo que no tenía esas maravillas. Los jóvenes se gozaban porque decían, wow, ya hay templo. Los adultos decían, sí hay, pero no es como yo quería. No era como el de Salomón. Pues Herodes lo hermoseó a gran manera. ¿Sí? Le hizo el atrio de los gentiles, o sea, fue algo espectacular. Era una de las 7 maravillas de esa época, o la primera maravilla. Entonces dice, este templo, si lo destruyen, en 3 días yo lo edificaré. ¿Seguimos? Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Sabes que el templo representaba a Jesús? Todo el Antiguo Testamento, la vestimenta de los sacerdotes, las fiestas, las ceremonias, todo lo que se vivía en el Antiguo Testamento era sombra y figura de Cristo. Hay iglesias que hoy celebran el Sabbat. ¿Escuchaste? Hay iglesias que hoy celebran el Sabbat. ¿Qué significa Sabbat? Reposo. Bueno, el Sabbat era una sombra y figura de Cristo. Cristo es nuestro Sabbat. Entonces nosotros ya no celebramos ni guardamos el Sabbat. Nosotros adoramos a Cristo y Él es nuestro reposo. ¿Te das cuenta? Entonces, el templo en su totalidad era representado el cuerpo de Cristo. Dice que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en 2. Dice en Hebreos 10 que el velo del templo representaba la carne de Cristo que fue desgarrada. ¿Me escuchaste? O sea, todo el templo era una figura de Cristo, del sacrificio. Él era el cordero, Él era el lavatorio. Todas esas figuras estaban representando a Jesús. Hoy ya no necesitamos un templo para ir a adorar. Necesitamos a Cristo. Ahora el templo, hermano, es usted y yo. ¿Me escuchó? Vamos a avanzar. Dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Hasta cuándo lo creyeron? Hasta que al tercer día resucitó. Como Juan escribió esto después que sucedió, él ya sabía lo que había pasado. Entonces vuelvo a leerlo. Dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. 3 días iban a pasar. Iba a reedificar el templo, pero hablaba de sí mismo. Amén. Hablaba de Jesús. Ahora vemos 2 caras de Jesús. Un Jesús bondadoso. ¿Con quién? En las bodas de Canaán. Un Jesús que ayudaba a los necesitados. Pero ahora vemos un Jesús firme, justo. Mucha gente necesita el amor de Dios. Hermano, arrepiéntase, mira, usted vive de esa manera porque usted sufrió mucho. Sus papás lo abandonaron, lo dejaron huérfano y cosas que pasó en su vida y mucha gente dice, es cierto, por eso soy así, porque cosas que pasaron en mi vida me afectaron tanto que ahora reflejo ese dolor en mi manera de vivir. ¿Me explico? Y cuando tú le hablas con amor, la persona reflexiona y dice, es verdad, lo que me hace falta es el amor de Dios. Pero hay gente que necesita la otra parte, la justicia. Gente que ya sabe que está mal. Y tú ya no le tienes que decir, manito, arrepiéntase. Tú le tienes que hablar con firmeza. Deja el pecado, deja la maldad, deja el pecado en todas sus vicisitudes.
¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios, pero también creo en la brujería, creo en cosas, hermano. Usted debe creer solamente en Dios. No debe tener cosas que todavía ofenden a Dios. Por eso vivimos en una condición de consecuencias de pecado. ¿Me explico? Vamos. Ahí termina Jesús en esa historia limpiando el templo. Ese templo quedó limpio. ¿Sí? Ese templo fue Jesús ¿a qué? A purificarlo. ¿Por qué? Porque era el lugar donde la presencia de Dios descendía. Y si el lugar no estaba limpio, la presencia de Dios no podía estar ahí. Amén. Y ahora vemos otra característica de Jesús, que Jesús va a limpiar aquellas vidas. Hoy, hermanos, ya no es un templo físico, ahora es el templo espiritual. Mira esta verdad y mira algo que vamos a entender. Dice Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, ¿qué dice? No habita en templos hechos por manos humanas. O sea, hay gente que, principalmente la iglesia católica, si lo sabes, no sé si lo sepas, tú pasas por la iglesia y te persignas. ¿Sí sabes por qué? Sí saben, ¿no? Muchos sí saben, otros no saben. Porque allá adentro está el Santísimo. El Santísimo es una copa donde están las hostias. Se supone para ellos que en las hostias está Cristo. Entonces, ¿Dios dónde está? Allá adentro en el templo, en el Santísimo, en la copa. Dios no está en objetos humanos, hermanos. Esa es una herejía, esa es una ofensa a Dios. Nosotros no hacemos eso. ¿Sí? No, cuidamos el lugar, es más, apenas lo estamos hermoseando, pero no es el lugar. Ahora, dice la Escritura, pásalo, si lo puedes leer todos, por favor, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Amén. ¿Has tomado algo prestado que no es tuyo y has tenido que pagarlo porque lo echaste a perder? O sea, algo que te prestaron y que lo malocupaste, o te han regresado algo que tú prestaste y te lo regresan todo descompuesto, sucio, y tú dices, oye, hermanos, tu cuerpo no es tuyo. ¿Escuchaste? De acuerdo a su fundador, este cuerpo es prestado. Tú estás en un carro, en un medio para andar en este mundo prestado. Ese cuerpo que usted tiene no es de usted, se lo prestaron. Un día que fue tomado del polvo y se hizo un cuerpo, un día que va a regresar al polvo. Su cuerpo es prestado. Yo hago lo que yo quiera porque no, hermano, la Biblia nos enseña, dice, o ignoras, y muchos lo ignoran, muchos no saben esta verdad, o ignoran que vuestro cuerpo es habitación, el lugar del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Habla de gente nacida de nuevo, el cual tenéis de Dios, y que ese cuerpo no es tuyo. ¿Por qué dice que no es suyo? Porque habéis sido comprados por precio. Él pagó este cuerpo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El soplo de vida de Dios está en nosotros, que es el espíritu. Cuando alguien muere, el espíritu, dice en Eclesiastés, que va a Dios y el cuerpo vuelve a la tierra. Lo que está en juego, lo que tú eres, es tu alma, tu esencia. A ti te pueden cortar las piernas y los brazos y quedar el tunquito nada más y sigue siendo tú, porque tú no eres este cuerpo, tú eres lo que está dentro de ti, y ese cuerpo que tú tienes es prestado. ¿Escuchaste?
No es de usted. Se lo prestaron por un tiempo, unos más, otros menos tiempo, pero es prestado solamente. Lo que está en juego es nuestra alma. Ahora, si nosotros, imagínate que Jesús llegara a este lugar y allá al fondo tenemos cervezas, ¿sí? De este lado tienes a tu esposa, pero allá en el rincón está otra que no es tu esposa, que es la querida. Y aparte de la querida tienes otra con la que le mandas mensajes. Entonces entra Jesús y ¿qué va a hacer, hermano? Jesús va a limpiar el templo. Jesús quiere limpiar el templo. Jesús estaba haciendo una figura en esa escena de limpiar el templo para mostrarnos que ahora el templo de Dios no es el lugar. El templo de Dios, hermanos, es usted. Soy yo. Este cuerpo no le pertenece. Este cuerpo, cuando Dios diga se acabó, se acabó. Su corazón late no porque usted quiera. ¿Escuchó? O sea, su corazón late porque Dios quiere que lata. Si usted está vivo, si usted respira, es por la misericordia de Dios. No es porque usted quiera. Si usted está vivo, no es porque usted quiere. Sus órganos, su sangre circula en su cuerpo por la misericordia de Dios. No es por nosotros, hermanos. Es por la gracia de Dios en nosotros. Si pensamos, si podemos alzar la mano, si podemos hacer algo, es por la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere limpiar? Nuestra alma, nuestra habitación. Y hoy quiero mostrarte algo. Mira, en ese texto leímos el 19 y el 20, pero mira lo que dice el 18, perdón. ¿Qué dice? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Y no solo de la fornicación, habla de muchas cosas. La semana pasada mencionamos el alcohol. O sea, imagínate que Dios tiene que sacar, si usted quiere, cosas de usted que ofenden a Dios. Se sintió ofendido Jesús porque dentro del templo había cosas que no deben de estar. Hermano, ¿qué cosas hay dentro de usted que ofenda a Dios? Te lo voy dejando. ¿Qué cosas hay en su vida que ofende a Dios? Que gritan más que tu adoración. Que tú le puedas decir, Señor, ayúdame. Dice Dios, sí, pero tienes ahí cosas que tienes que sacar. Celos, envidias, chisme, adulterio, fornicación. ¿Qué pudiera haber en usted, en mí? Porque esto fue un análisis para mí. Mientras yo meditaba, yo le decía, Señor, ¿qué hay en mí que pueda ofenderte? Porque Dios lo va a hacer. Si usted es hijo de Dios, Dios te va a limpiar. Y si no es hijo de Dios, aún ese cuerpo no es de usted. Yo puedo hacer de mi cuerpo lo que yo quiera, sí, pero no es de usted. Un día el dueño de ese cuerpo vendrá. Un día el dueño de ese cuerpo va a pedir cuentas. ¿Qué ha hecho usted con lo que le encargué? Y nos va a llamar la atención. Y ahora imagínate, Jesús agarró un azote de cuerdas y Jesús, sacó a todos. Ahora, en esta dispensación, Jesús te dice, ¿quieres? Sáquelo usted. Haced morir lo terrenal en vosotros. Pídele a Dios la gracia, Señor, ayúdame a sacar de mi corazón todas estas cosas que te ofenden. Ahora tenemos un poder superior y no como los de los grupos, un poder más grande que es Dios, que es Jesús, que es su Espíritu. ¿Sí? Porque no es como yo lo concibo, es como dice la Biblia. Él es santo, santo, santo. Y usted no podrá vivir en paz si no está alineado con Dios. Amén. Estamos en una generación que se está corrompiendo más y más y más y más. Dentro de esa generación
está la iglesia que se está limpiando más. Y en esta generación dice la Biblia que nosotros somos sal y luz de esta tierra. Imagínate muchas familias que en sus hogares toman, y todos toman, los tíos, los primos, todo mundo toma. Nace un joven ahí, ¿qué va a pensar? Que tomar es normal. Yo eso creí de chico, yo decía, tomar es normal, todos toman y se divierten. No es normal. Adulterar es normal, todo el mundo adultera, todo el mundo anda con quien quiera. Y esta generación va en pos de eso. Tanto los grandes como los pequeños viven una vida desordenada, pero levantarse hombres, mujeres que dicen, no, eso no es normal. Eso acarrea más condenación, eso acarrea muerte, eso acarrea destrucción. Y un día el Señor vendrá. Y antes de que venga, hermanos, prepárese. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Creo que Jesús quiere purificar el templo. ¿Me ayudas, Paco? Querrá usted esta mañana pedirle al Señor, Señor, purifícame, lávame, renuévame. Y cuando tú pides a Dios, Dios lo hará. Comienza a meditar, hermano. Olvídate del que está a tu lado. Ahora vamos a la aplicación. Porque puedes saber historia. Oye, eso no lo sabía. Oye, y irte con una bonita historia de las ventas, ¿y qué monedas eran? No, pues, y te vas con esa información. Pero Dios es más que la información. Dios es espíritu. Y Él quiere transformación. Él cambia nuestras vidas. Él cambia nuestros corazones. Y Él nos lleva a un nuevo pacto. Cierre sus ojos si puede. Y comienza a decirle al Señor, o comienza a ver tu casa. Todos pudieran ver el templo con los becerros, las ovejas, las palomas. Pero sabes que en tu corazón nadie ve. Que pudieran estarte hablando pensamientos de suicidio, pensamientos de divorcio, pensamientos de adulterio, pero nadie los ve. Y tú los abrazas y dices, pues sí, total, me divorcio y qué. Pues sí, total, adultero. Y es más, puedo matar a alguien y no pasa nada. Esas voces de los animales son demonios hoy, que nos pueden estar atacando a nuestra mente, hablándonos, diciendo destrucción, acusándonos de pecados pasados. Pero usted ahora con el poder de Dios le dice, no, limpio mi mente. Necesito ese poder sobrenatural sobre mi vida. Jesús ya murió, resucitó y envió a su Espíritu Santo para limpiar a la iglesia de celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Esta mañana no es una mañana común, hermano. Esta mañana es una convocatoria de Dios para ti. Sí, escúchamelo. Para ti. Si tú viniste hoy a este lugar, es porque Dios te trajo para decirte, limpia tu casa. Limpia tu casa para que yo pueda habitar en ella y ordenar tus pensamientos, ordenar tu vida. Y será imposible limpiarlo si no es por el poder de Jesús. Cuando Jesús entra a la vida de alguien, Él comienza a limpiar. Él comienza a quitar cosas. Tal vez te ha quitado cosas que te hacían daño. Y Dios lo sigue haciendo. Y hoy le puedas decir al Señor, Señor, límpiame. Ven a este lugar y purifícame, porque Él está en este lugar. Padre, invocamos tu Espíritu Santo sobre este lugar. Invocamos tu presencia, mi Señor, en este lugar, y límpiame, Señor, mi vida, mi mente, mi corazón y a este pueblo, Señor.
Y en medio de la alabanza, papá, como agua, te pasees en las habitaciones de nuestra mente, limpiando, purificando nuestros corazones, purificando nuestros pensamientos y trayendo vida en el nombre de Jesús y echando fuera todo demonio, todo espíritu inmundo que se quiera levantar en contra de tu gracia y tu poder y tu misericordia. En el nombre de Jesús te lo pedimos esta hermosa mañana, Señor Dios. Ven, amado Señor.